Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología hablando sobre neuroimagen. En esta ocasión voy a empezar hablando sobre el tema de tomografía computarizada. Voy a hablar sobre sus indicaciones, sobre en qué situaciones es necesaria una tomografía, sus ventajas, sus desventajas, así como también pues las densidades de una tomografía, ¿ok? Y en videos posteriores voy a hablar sobre la resonancia magnética y en otro sobre la diferencia entre una tomografía y una resonancia magnética, saber cómo diferenciar entre una y otra. Entonces la tomografía computarizada como tal es una prueba diagnóstica por imagen que va a utilizar rayos X y por lo tanto pues nos van a dar las diferentes densidades que vamos a ver más adelante. ¿En qué situaciones está indicada utilizar una tomografía? Pues se pueden dividir en dos indicaciones, en unas indicaciones absolutas y unas indicaciones relativas. ¿Ok? Encontramos que en las absolutas siempre se va a tomar una tomografía, siempre y cuando, bueno, siempre que veamos signos neurológicos de rápida progresión, ¿va? Hagan de cuenta que un paciente pues está normal, una persona está normal, pero que de repente empieza como que a tardar en hablar o a decir palabras incoherentes o que no camina bien o que no puede levantar un brazo, o sea, cosas por ese estilo son signos neurológicos de rápida progresión en donde pues sí está indicada una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque se puede tratar por ejemplo de una hemorragia, ¿ok? Entonces pues sí es indispensable una tomografía. Bueno, otra forma de clasificar este tipo de indicaciones absolutas serían en indicaciones absolutas no traumáticas e indicaciones absolutas traumáticas, ¿ok? En las no traumáticas encontramos, pues como les digo, hemorragia, obviamente pues intracraneal, así como también tumores, abscesos, alteraciones del flujo de líquido cefalorraquídeo, malformación y pues también como para evaluar el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces estas son indicaciones absolutas no traumáticas para una tomografía computarizada, ¿ok? Mientras que en las indicaciones absolutas traumáticas encontramos fractura, pues obviamente del cráneo, o sea, ahorita me voy a enfocar más que nada en la cabeza, ¿ok? En todo lo que afecta al sistema nervioso, el cerebro, cerebelo, o sea, todo eso, ¿va? Entonces tenemos las indicaciones absolutas traumáticas, como por ejemplo una fractura, un hematoma, edema intracraneal, etcétera, ¿ok? Esas serían como que algunas indicaciones absolutas en estos pacientes. Ahora también encontramos indicaciones relativas, cuando por ejemplo tenemos una sospecha de una expansión de un hematoma, sospecha de metástasis, posterior a un tratamiento de una infección o demencia, ¿ok? La demencia es importante ¿para qué? Para detectar una atrofia o detectar la causa, ¿ok? Sería importante tomar una tomografía. Ahora bien, para tomar una tomografía computarizada con contraste hay ciertas indicaciones también. Algunas de estas pues sería identificar neoplasias, si son vasculares o avasculares, y su estadio, ¿ok? Así como también identificar y clasificar abscesos cerebrales y pues esto más que nada, bueno, lo que más se utiliza pues es la angiotag, ¿ok? Eso sería como algunas indicaciones de la tomografía computarizada. Ahora pasamos a cuáles son unas ventajas y unas desventajas de esta tomografía. Para empezar, una de las ventajas es de que es rápida, ¿ok? Que es de una toma muy rápida esta imagen y pues por ende se llega a utilizar más que nada en urgencias, ¿ok? Cuando llega un paciente con por ejemplo un trauma en la cabeza, pues se llega a utilizar una tomografía porque pues sirve para descartar una hemorragia o por ejemplo que tenga signos neurológicos rápidos, como les estaba comentando en el ejemplo anterior de que un paciente estaba bien y que de repente ya empieza a tardar en hablar o habla confuso o que de repente no puede levantar un brazo, o sea, cosas por el estilo, pues nos sería de utilidad una TAC, ¿va? Y pues las ventajas también pues está en que es fácil, o sea, es muy fácil obtenerla, no es invasiva, es rápida como les vengo mencionando, de 5 a 30 minutos, es segura, así como también es muy sensible a la hora de evaluar tumores, quistes, abscesos, edema y hemorragias, ¿ok? Como lo podemos ver pues en esta imagen de acá, en donde prácticamente hay un hematoma, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver más adelante en todas las imágenes, así como también detección de microcalcificaciones como lo podemos ver acá. En esta parte de acá se ve algo blanco, no es que sea hemorragia ni nada por el estilo, simplemente es calcificación de como tal el plexo coroideo.
Ok, entonces si nos damos cuenta, este es un ataque y pues ya con este ataque ya hemos visto hemorragia y como tal una calcificación. Ok, por eso es de que les puse esta imagen para que vean que sí se llegan a apreciar bien estas cosas. Ok, así como también pues es ideal para visualizar estructuras óseas, como lo podemos ver también en esta imagen. Si nos damos cuenta, todo esto de acá, todo esto de alrededor blanco es hueso, ¿ok? Entonces es muy importante porque a diferencia de la resonancia magnética, el hueso en la resonancia magnética se ve oscura, no se llega a apreciar blanca como está por ejemplo en la TAC, ¿va? Entonces también sirve para detectar estructuras óseas, por eso es de que se llega a pedir en caso de fracturas, ¿ok? En fracturas de cráneo. Y pues también permite una reconstrucción 3D de acuerdo pues a sus tres cortes, sagital, axial, etcétera, ¿ok? Esos serían pues los cortes principales que ya igual más adelante los vamos a ver. Después tenemos algunas desventajas, como por ejemplo que el acceso es variable, depende pues de la institución. Hay instituciones que todavía pues no tienen un tomógrafo, así como también que genera irradiación, porque les decía al inicio que esta tomografía funciona a base de rayos X, ¿ok? Entonces al generar rayos X pues llega a generar cierta irradiación y hay que tener cuidado con esta. También pues es de baja sensibilidad para un EBC en estadio agudo, ¿ok? Principalmente en un infarto, ¿ok? Es un poco sensible para estos casos. Y pues también tiene una pobre diferenciación de materia gris y blanca. Como lo podemos ver en estas imágenes, no nos damos cuenta, o bueno, no se llega a apreciar tan claro dónde es que está como tal la sustancia blanca y dónde está la sustancia gris. Ok, como que no queda tan claro esto, así como también acá. Se llega a poder apreciar como que una leve diferenciación de estas dos sustancias, pero más que nada esta diferenciación se llega a apreciar más que nada en la resonancia magnética. Ok, entonces si por ejemplo queremos ver cómo, o bueno, si hay una alteración en la sustancia gris o la sustancia blanca, no es como de primera elección elegir un ataque, ok, sería más que nada en una resonancia magnética. Y otra desventaja de la tomografía pues es de que tiene una menor precisión en la visualización pues de tejidos blandos, ok, prácticamente pues es lo que ya hemos estado abordando en todo esto. Ahora bien, vamos a hablar algo muy importante como lo son las densidades, ok. Entonces, de acuerdo a la absorción por los tejidos de los rayos X, encontramos tres densidades. O sea, hagan de cuenta que aquí está como tal pues el tomógrafo y todo eso que emite los rayos X hacia los tejidos, y de acuerdo a la absorción que tengan estos tejidos de los rayos X vamos a tener las diferentes densidades que vamos a encontrar, que son tres las principales: hipodenso, y no se marca, espérenme, voy a cambiar de color, ahí está, hipodenso, isodenso e hiperdenso, ¿ok? Aquí son denso, acuérdense que cuando hablamos de tomografías son densidades, ¿ok? Entonces es hipodenso, isodenso, hiperdenso, ¿ok? Porque por ejemplo en la resonancia magnética se manejan intensidades y ahí en la resonancia van a ser hipointenso, isointenso, hiperintenso, ¿ok? Pero recuerden entonces tomografía, densidades, hipodenso, isodenso e hiperdenso, ¿ok? Entonces, ¿cómo es de que se manejan estas densidades? Pues bien, en la hipodenso, o bueno, en la densidad hipodensa, lo que hay es que hay una menor captación de rayos X. Como para darme a explicar, hagan de cuenta que aquí está pues el tomógrafo y aquí emite los rayos X, ¿ok? Lo que pasa es de que, por ejemplo, con tejidos como la grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Atraviesan fácilmente los rayos X, ¿ok? Y llegan a la placa y ¡pum! Hagan de cuenta que pues queda plasmada, ¿ok? Quedan plasmados los rayos X. ¿Por qué? Porque la grasa y otros tejidos, pero ahorita de ejemplo la grasa, que es un tejido pues hipodenso, no absorben como tal los rayos X, sino que imagínense que los dejan pasar fácilmente, ¿ok? Pero caso contrario, como por ejemplo el hueso, que pues es un tejido hiperdenso, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el tomógrafo que emite los rayos X y lo que pasa es de que el hueso sí absorbe más que nada los rayos X. Por eso es de que muy poquitos o prácticamente ninguno de los rayos X llegan a como tal la placa y se quedan pues impregnados en la imagen. Ok, así es como funcionan más o menos estos tejidos y los rayos X. Entonces, en la grasa, como pues no absorben los rayos X y sí pasan con facilidad, se ven de color oscuro o bueno, hipodenso, ¿va? Mientras que, por ejemplo, el hueso,
que sí absorbe la mayor parte de los rayos X, pues los rayos X no llegan a atravesar como tal a la placa y pues no se mancha, por decirlo así, la placa, ¿ok? Como para que me entiendan. Y pues en el caso del isodenso, como entre que sí y entre que no dejan pasar los rayos X, entre que sí y entre que no, pues llegan a absorber esos rayos X. Por eso es de que es como que algo más neutro, ¿ok? Como que gris más que nada. Entonces, pues estas son las densidades. Pues un ejemplo de como tal un tejido isodenso, o bueno, una estructura isodensa, pues sería como tal el agua, ¿ok? Entre que sí, entre que no deja pasar los rayos X. Y otro ejemplo de un tejido, o bueno, de algo que sea hipodenso, pues sería el aire. El aire pues no absorbe los rayos X, por eso es de que se ve oscuro, ¿ok? En las partes que existan aire. Ahora bien, pasando como tal a la tomografía, pues de cabeza, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield es una escala de atenuación de los tejidos, ¿ok? Es prácticamente como que ver estas densidades, pero en forma de números, ¿va? Por ejemplo, el aire, como ya lo estábamos viendo acá, pues es un tejido, por decirlo así, hipodenso, ¿ok? Tiene unidades Hounsfield de -1000. Ahora, por ejemplo, el hueso, sabemos que es un tejido hiperdenso, como ya lo estábamos viendo acá, y tiene unas unidades Hounsfield de 1000, ¿ok? Por ejemplo, el agua tiene unas unidades Hounsfield de 0, por eso es isointenso. La grasa pues es de -100, por eso es de que se clasifica como isointenso también. Tenemos que la sustancia blanca de 20 a 30, la sustancia gris de 30 a 46. Si se dan cuenta, la sustancia gris es más hiperdensa que, por ejemplo, la sustancia blanca. Y pues la sangre de 56 a 76. ¿Ok? Entonces estas serían como que las unidades Hounsfield, que pues, o sea, sí están en números, ¿no? Pero ya al verlos en imagen, pues se ven prácticamente como de estos colores, ¿ok? Así es como se llegan a apreciar las imágenes, bueno, las densidades, ¿va? Ahora bien, ya vimos como tal las densidades, cuáles son, qué colores más o menos tienen. Ya vimos estas densidades en forma de números, que pues son las unidades Hounsfield. Ahora vamos a verlas en imágenes, ¿ok? Simplemente dense cuenta, en la tomografía, ¿cómo se ve el hueso? El hueso, les dije, el hueso es un tejido hiperdenso. Entonces, ¿cómo se va a ver en la imagen? Pues blanco. Y así es como se ve en esta imagen, ¿va? Aquí se ve todo el hueso blanco. Entonces, ahora, otra cosa que podemos encontrar, las calcificaciones. Las calcificaciones, pues de igual forma vienen siendo hiperdensas. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿va? Aquí podemos ver 3 calcificaciones en esta tomografía. Vemos la imagen del hueso, ¿va? Que pues es hiperdenso, es blanco. Y también vemos unas microcalcificaciones que pues corresponden como tal a los plexos coroideos, estos dos, y como tal a la glándula pineal, ¿ok? Entonces, esos serían algunas características o bueno, algunas estructuras hiperdensas ya en la imagen. Ahora, vamos a encontrar, por ejemplo, que la sangre, vemos que aquí es como que, bueno, la sangre depende del tiempo, ¿va? Pero por lo general la sangre en una tomografía se llega a apreciar hiperdensa, ¿va? Como lo podemos ver acá. Si nos damos cuenta, toda esta parte de acá, esta masa que está ocupando el hemisferio izquierdo, pues es sangre. Se ve una imagen hiperdensa. Esta correspondería principalmente a lo que es sangre, ¿ok? Entonces ya vemos ahí otra cosa. Ahora bien, en cuanto al líquido, normalmente el líquido debería de verse, o bueno, en las imágenes se ve hipodenso, como lo podemos ver por ejemplo acá. En esta imagen de acá, pues lo que estamos viendo son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, pues como tal, tienen líquido cefalorraquídeo, entonces se ve hipodenso, me confundo con resonancia magnética, es hipodenso, ¿va? Entonces así es como podríamos llegar a ver ciertas estructuras y por ejemplo como tal el parénquima cerebral de la sustancia gris y la sustancia blanca, pues si se dan cuenta, si se llega a apreciar, bueno, tal vez no tanto en esta imagen, pero por ejemplo aquí en esta, espero que sí se pueda llegar a apreciar algunas diferencias entre la sustancia blanca y la sustancia gris, que les recuerdo, estas diferencias de la sustancia gris y la sustancia blanca se ven principalmente o más en la resonancia magnética, ¿va? Pero pues aquí pues se puede llegar a ver una diferenciación entre estas dos sustancias de acuerdo a sus unidades Hounsfield, ¿va? Como tal la sustancia gris
siempre se va a ver más como blanca, por decirlo así, mientras que la sustancia blanca, que es la que está aquí en el centro, pues se llega a apreciar un poco más oscura, ¿ok? Esto pues en la tomografía. Entonces pues así es como quedarían estas densidades. Espero que se haya quedado claro. Ahora pasando a lo que son las ventanas, aquí lo que se va a buscar es ajustar la atenuación para enfatizar mejor ciertas estructuras, ¿ok? Hagan de cuenta que nosotros no queremos ver tanto, por ejemplo, el parénquima cerebral o el cerebro, sino que lo que más nos importa es visualizar el tejido óseo, ¿ok? Entonces, a la hora de realizar la tomografía, pues se le ajusta ahí como para ver de mejor forma el hueso. Ese es un ejemplo, ¿va? Y por ejemplo tenemos diferentes ventanas. Algunas de ellas, pues es la ventana de cerebro, como lo podemos ver acá y como lo hemos estado viendo en las demás imágenes, que nos sirve prácticamente para diferenciar entre sustancias, ¿ok? Entre la sustancia gris y sustancia blanca. Esto pues en algunos casos en donde pues se requiere también la tomografía. Les repito que la sustancia gris y la sustancia blanca se ven de mejor forma en la resonancia magnética. Ahora bien, también tenemos la ventana ósea, en donde si se dan cuenta desaparece todo el parénquima y simplemente se llega a visualizar las estructuras óseas, ¿ok? El cráneo. ¿Y esto en qué situaciones va a ser importante? Pues para fracturas de cráneo. Así como también hay una ventana subdural en donde prácticamente, bueno, vemos todas estas partes de acá, pues con líquido cefalorraquídeo y todo eso. Nos sirve más que nada, por ejemplo, para evidenciar hematomas agudos. ¿Ok? Entonces como que para eso nos sirven las ventanas. Dependiendo de la situación de cada persona, vamos o no a agarrar un tipo de ventana. Pero pues la más usada es la que hemos estado viendo acá, ¿ok? La de cerebro, o sea, donde pues prácticamente se ven todas las estructuras, ¿ok? Es como que un término medio entre todas las demás. Ahora bien, pasamos a lo que es la interpretación ya para acabar el video. Para interpretar una tomografía es necesario ciertos puntos. En total serían como que 4 puntos, que pues luego se pueden dividir en más. Pero miren, los datos, número 1, los datos del paciente, ¿ok? Una vez vista la tomografía, lo primero que hay que hacer es ver los datos del paciente. Como por ejemplo, qué es lo que estamos viendo, qué imagen es, si es una tomografía, una resonancia, que después vamos a saber cómo diferenciar entre una y otra, de quién es la tomografía, o sea, del nombre del paciente, cuándo fue que se realizó, dónde y por qué fue que se le realizó la tomografía, ¿ok? No va a ser los mismos, o bueno, el mismo pensamiento que vamos a tener, por ejemplo, si nos dicen, no, esta tomografía se le hizo a este paciente por sospecha de hemorragia, o que si por ejemplo nos dicen es porque sospechamos de que tenía un tumor. Entonces como que son diferentes las cosas por las cuales se llegan a pedir una tomografía, ¿va? Así como también pues hay que identificar qué ventana es, que como les digo la más usada pues es prácticamente esta, la cerebral, así como también qué densidades podríamos encontrar. Por ejemplo, en esta imagen podríamos encontrar prácticamente todo está normal, exceptuando esta parte de acá del hemisferio izquierdo, ¿ok? En donde encontramos una masa ocupante en el hemisferio izquierdo de densidad hiperdensa. Ya con eso ya evaluamos como que algunas densidades, ¿va? Entonces también vamos a evaluar los cortes, si es axial, coronal o sagital, como lo podemos ver en estas imágenes de acá. Miren, un corte axial va a ser este de acá, ¿ok? El corte transversal, que prácticamente vamos a ver imágenes como estas acá y como las que hemos estado viendo. Y vamos a ver que a lo largo de los videos de este tipo de neuroimagen vamos a encontrar imágenes así, o sea, con un corte axial, porque es pues el más solicitado, ¿va? Pero pues también podemos encontrar imágenes, o bueno, con cortes sagitales, como lo podemos ver en esta parte de acá, o cortes frontales, como el de acá abajo. ¿Ok? Pero el más solicitado o más pedido pues es el corte transversal o axial, ¿va? Y pues también otro punto importante de la interpretación es ver si existen artificios. ¿Qué son los artificios? Los artificios son distorsión, adición o error en una imagen que no tiene correlato en el sujeto o región anatómica estudiada. Por ejemplo, aquí en esta tomografía pues no se ve nada fuera de lo común, exceptuando esta parte de acá, ok, esta hiperdensidad. No hay nada raro, pero si nos vamos por ejemplo a esta imagen de acá, sí podemos ver estas como líneas, ¿no?
que se ven y que pues no corresponden a la imagen anatómica normal, por decirlo así. Por ejemplo, esta tomografía tiene un artificio que sería el movimiento, ¿ok? El paciente pues se estaba moviendo y así fue como salió la imagen. Así como también podríamos ver esto de acá que puede ser muy común, que sería pues una grapa por aneurisma. Así es como se vería esta parte de acá. Y pues otro artificio pues sería estas líneas de acá, que como tal no corresponden a la imagen anatómica normal, que corresponde más que nada a un endurecimiento de los rayos, ok, más que nada tiene que ver con con un problema en los rayos X, ok, así es como funcionan, o bueno, así es como podríamos identificar algunos artificios. Entonces, ya checamos los datos del paciente, ya analizamos qué ventana es, ya vimos si hay alguna densidad anormal, o qué densidades encontramos, ya vimos qué corte hay, bueno, qué tipo de corte, si es axial, coronal o sagital, y ya vimos si hay o no artificios. Ahora pasamos a ver el análisis ABBCSS. Ahorita vamos a ver de qué trata. Es todo esto de acá. Vamos a ver si existen asimetrías en una imagen, ¿va? Por ejemplo, en esta imagen vamos a tomar el ejemplo. Los datos del paciente pues no se muestran, así que pues nos saltamos esa parte. Vamos a ver qué ventana es, pues es la ventana cerebral. Vamos a ver qué corte es, pues es un corte transversal. ¿Va? Entonces ya tenemos que es una tomografía computarizada, axial, que por ejemplo no se llega a demostrar una densidad fuera de lo normal y pues sin ningún artificio. Ok, entonces así como que ya empezamos a ver más o menos, o bueno, a interpretar más o menos la tomografía. Y otras cosas que se podrían realizar, pues es evaluar la asimetría, la presencia de sangre, por eso es de que es ABB, como para una mnemotecnia, como para que lo recuerden más. Entonces, asimetría, blood, que es presencia de sangre, brain, que es pues el cerebro, como está como tal, el parénquima cerebral. Las cisternas más que nada ver todo lo que contenga como tal líquido cefalorraquídeo, como los ventrículos laterales, la cisterna cuadrigeminal, todo eso, así como también los huesos y pues partes blandas y pues semiología de las lesiones, como la localización si es intra o extraaxial, o sea si está dentro del parénquima o fuera del parénquima cerebral, características como forma o el número de las lesiones o algunas otras anomalías como edema, atrofia o un efecto de masa. Bien, entonces vamos a analizar esta tomografía como para recapitular todo. Entonces, ¿qué es esta imagen? Es una tomografía computarizada, ¿va? Datos del paciente los obviamos porque pues no hay en este ejemplo. ¿Qué más vamos a ver? La ventana, que es una ventana cerebral. ¿Qué tipo de corte es? Es un corte transversal o axial. Y ahora sí pasamos a como tal lo de la mnemotecnia A, B, B y todo eso. Vamos a encontrar que hay asimetría. Sí, sí hay asimetría porque si lo vemos desde la línea media, sí hay una asimetría. ¿Qué más encontramos en esto de acá? Sangre. ¿Hay presencia de sangre? Sí, sí hay presencia de sangre. Si nos damos cuenta hay una densidad o una hiperdensidad en el hemisferio derecho, así como también una hiperdensidad como tal en lo que es en el hemisferio izquierdo, ¿va? Entonces ya analizamos que sí hay presencia de sangre. Ahora, ¿cómo está el parénquima cerebral? Fuera de estas hiperdensidades, pues todo lo demás se vería como normal, simplemente que acá, si nos damos cuenta, los surcos están desaparecidos. ¿Esto por qué? Porque esta parte de acá, si se dan cuenta, no les estoy dando como diagnósticos de estas estructuras, de estas hiperdensidades, sino que más que nada quiero que identifiquen las alteraciones, ¿va? Ya después cuando veamos patologías, ahí ya vamos a ver qué es lo que corresponde cada una de estas imágenes. Pero por ejemplo, esta correspondería a una hemorragia subdural, ¿va? Por la forma que tiene. Pero pues eso ya lo vamos a ver después. Entonces, esta hemorragia de acá pues genera un efecto en masa que pues prácticamente hace que desaparezcan estos surcos. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la cisternas, o bueno, líquido cefalorraquídeo. Si nos damos cuenta de los ventrículos laterales del hemisferio derecho, está bien, no hay ningún problema, bueno, no se llega a apreciar tanto un problema, pero en el hemisferio izquierdo desaparecen, no están, ¿ok? Tal vez es porque algo lo está ocupando o simplemente también se puede deber a lo que es el efecto en masa que se está ejerciendo gracias a esta hemorragia.
Otro punto, los huesos, ¿ok? Los huesos, pues en esta imagen, pues se llega a apreciar normal, o al menos yo no alcanzo a ver ninguna alteración, pero pues así es como se vería más o menos. ¿Y qué otra parte importante de las lesiones? Pues encontramos la semiología de las lesiones. Entonces, vamos a hablar sobre esta de acá, ¿ok? Esta de acá del hemisferio derecho. Es una lesión única intraaxial porque está dentro como tal del parénquima cerebral, que tiene una forma pues redondeada, como ya les dije es única, solo hay una lesión de este tipo, o bueno, de esta, sí, como de estas características, y además se puede llegar a apreciar este edema, como lo podemos ver alrededor de esta lesión. Si nos damos cuenta como que alrededor está un poco más oscuro, ¿ok? Pues esto se debe a que alrededor de este sangrado pues hay edema, ¿va? Entonces así ya, si se dieron cuenta, ya evaluamos o ya interpretamos una tomografía pues de manera general, ¿va? Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete y dale like para nuevos videos en mi canal. Gracias.